Aesir y Vanir son dos panteones muy marcados dentro de la cultura y mitología nórdica. Aquí abordaremos acotadamente las características y orígenes, pero antes de entrar en la descripción de los dos panteones es necesario explicar la teología nórdica a la cual pertenecían estos dioses. Hasta donde se sabe, los nórdicos nunca plasmaron estas ideas en un término abstracto o filosófico. En cambio, utilizaron la imaginación concreta y la narrativa del mito para describir a sus divinidades y cómo las veían. Aún con estas representaciones, uno no se deja de preguntar cómo percibían estos pueblos la divinidad. Antes de llegar a la concepción específica nórdica de la divinidad, debemos definir de lo que estamos hablando. La mejor descripción de lo divino hasta la fecha es el libro clásico de 1917 del filósofo alemán de la religión Rudolf Otto, La idea de lo santo. Para Otto, lo divino es algo que se representa como completamente diferente a las cosas que experimentamos en nuestra vida cotidiana y mundana. Parece provenir de un plano de existencia completamente diferente. Frente a él, uno se experimenta a sí mismo como polvo y cenizas, absolutamente insignificante e intrascendente frente a algo inconmensurablemente mayor. Tiene un aspecto majestuoso, desalentador, incluso aterrador, que Otto llama Mysterium Tremendum, así como un lado feliz y reconfortante, que él llama Mysterium Fascinosum, o simplemente fascina. Los dioses nórdicos eran, entre otras cosas, imágenes de esta fuerza universal e indescifrable que proviene de los detalles del mundo nórdico, lo que los convirtió en formas perfectas de imaginar y conectarse con lo divino en este momento y lugar. Algunas deidades representan aspectos de lo divino más que otros. Por ejemplo, Odín, el jefe poderoso que gobernaba a través de la sabiduría, habría evocado ese lado sublime pero aterrador de lo divino. Tyr y Freya, por el contrario, eran más sociables y reconfortantes, lo que los convertía en imágenes efectivas del lado más ligero de lo divino. La palabra nórdica más antigua utilizada para dios era As, y todos sus derivantes son de dos raíces protogermánicas, ansas o ansus. Esto sugiere que los nórdicos pensaban en sus dioses como fuerzas vitales, que mantenían unidos y sosteniendo el cosmos y su orden. Esto es lo que encontramos en los mitos. Los dioses eran parte del cosmos, una energía que manipulan desde el exterior. Cuando surgió el cosmos, ellos surgieron como él como parte del mismo proceso, y cuando eventualmente el cosmos caiga, los dioses caerán. Pero a pesar de que los dioses eran parte del cosmos, no eran solo miembros ordinarios de él. La estructura cosmológica fue vista como semejante a la jerarquía social nórdica. Los dioses y diosas como gobernantes, quienes hicieron cumplir este orden en el sistema cósmico en su conjunto, al que estaban unidos todos y cada uno de los demás habitantes del cosmos. Los dioses reinaban sobre los seres, pero cualquier gobernante estaba obligado a brindar protección a su pueblo de los agresores. Ellos debían proteger al cosmos de fuerzas del caos que eran los gigantes, que deseaban destruirlo. Aunque el poder de los dioses nórdicos era extremo, no era total. No había un ser supremo como tal dentro de la religión nórdica. Ellos incluso estaban atados a limitaciones, las cuales se dividen en dos categorías. Ya que los nórdicos adoraban a muchos dioses, cada uno tenía una personalidad, cualidad y un papel distinto entre ellos. Ninguna deidad poseía poderes que se atribuían a los dioses en su conjunto. El mejor ejemplo es Odín, que era famoso por su conocimiento y sabiduría. Sin embargo, incluso él tuvo que emprender una búsqueda para aprender esa sabiduría, pues no había nacido con esos conocimientos. El poder limitado de los dioses se muestra en el hecho que ni siquiera ellos podían escapar a estar sujetos al destino. También estaban condenados a sufrir y finalmente morir en el Ragnarok. Los nórdicos pensaban en sus dioses como seres antropomorfos, pero más grandes que nosotros. Su naturaleza espiritual no los separó absolutamente de los humanos o del resto del mundo físico. Así como los humanos tenemos una parte material y otra espiritual, los dioses se manifestaban en fenómenos físicos. Dentro de la filosofía de la religión, esto es llamado teofonía o hierofanía. Un ejemplo podría ser Thor, cuyo nombre significaba trueno. Era el dios del trueno y la divinidad, según los nórdicos, se sentía en este fenómeno meteorológico. Su esposa Sif era conocida por su cabello largo y dorado que simbolizaba los campos, por lo que era la diosa de los campos de trigo, y la tormenta que fertilizaron esta vegetación había sido una analogía de la consumación del matrimonio de Thor y Sif. Esto no era exactamente panteísmo, y no hay indicios de que los nórdicos pensaran que el mundo físico en su totalidad manifestaban a los dioses, pero pensaban que algunas partes del mundo físico las personificaban. Los nórdicos parecen haber tratado esto como una especie de «lo sé cuando lo veo».
Ya que los nórdicos imaginaban a los dioses con características humanas e intervenían en asuntos del mundo, era posible que las personas y los dioses interactuaran entre sí. Estas interacciones eran parte esencial de la religiosidad nórdica, y se daba a través del sacrificio ritual, blots y libaciones. Los nórdicos no solo adoraban a sus dioses por un sentimiento de asombro o amor, también querían obtener algo en particular de los dioses. Muchos académicos han tratado de explicar el simbolismo detrás de los dos panteones, ya sea por sus orígenes o análisis etimológico del cual no se encuentran tantas fuentes. Estudiosos han propuesto que los Aesir y los Vanir eran una analogía de pueblos enfrentados, sus diferencias culturales, lucha y posteriormente la paz. Incluso se ha especulado que se trata de una descripción de lucha jerárquica y clases sociales que estaba ocurriendo entre los pueblos nórdicos. En este video abordaremos descripciones basadas en los textos como las Edas, empezando por el panteón más conocido, los Aesir. Aesir es el plural de As. En el caso genitivo toma forma de Asa, por ejemplo, Asator. Además de As, que se encuentra en Asbru, Asgard, Askuningr, Aslider, Asmogin, Asmodr. Landas, dios nacional, es un título de Thor, como es Almatki As. La forma femenina es Asinia. El sufijo femenino inia se conoce de algunos otros sustantivos que denotan animales femeninos, como apinia, monohembra. Una palabra fin para diosa no está atestiguada fuera del nórdico antiguo, y una palabra germánica occidental correspondiente se habría derivado por separado con los sufijos femeninos ini o inio. As se atestigua en otras lenguas germánicas, como el antiguo inglés os, que denota una deidad en el paganismo anglosajón, conservado solo como el prefijo os en nombres personales, por ejemplo Osborne, Oswald, y algunos nombres de lugares, como el genitivo plural esa. El alto alemán antiguo se reconstruye como ans. En el antiguo alto alemán, el antiguo holandés y el antiguo sajón, la palabra se atestigua en nombres personales y de lugares, por ejemplo Ansbert, Anselm, Ansfrid y Hans. La forma protogermánica reconstruida es Ansus. La runa Ansus fue nombrada después de los Aesir. Ansus en sí mismo proviene del protoindoeuropeo Hensus, fuerza vital. Está ampliamente aceptado que todas las palabras se relacionan además con hens, engendrar. Los Aesir están compuestos por 32 divinidades, el cual Odín es el jefe, mientras que los dioses principales o más nombrados dentro de la mitología son Thor, Tyr, Heimdall, Vidar y Hodr. Se trata de una casta de dioses superiores, habitantes de Asgard. Se les vinculaba con las tareas más nobles como son la guerra, el gobierno, el sacerdocio y la fecundidad. También eran los protectores de Midgard, y Odín junto a otros dioses fueron artífices de su construcción y en la creación de los seres humanos, así que también se le podría atribuir la cualidad de dioses creadores. Se han propuesto numerosas teorías para la etimología de Vanir. El erudito Raymond Page dice que, si bien no hay escasez de etimologías para la palabra, es tentador vincularla con el nórdico antiguo Vinir y el latín Venus. Vanir a veces se traduce en inglés como Wains. Los Vanir se dedican a ser dioses pacíficos y promotores de la fertilidad, dispensadores de bienes, de placeres que se relacionan con la tierra, con el agua, con la magia chamánica Seider, con la paz, con el amor y la riqueza y el comercio. También están más enfocados a las necesidades de los mortales, a los que proporcionan todas estas virtudes. Entre los Vanir destacan Njord y sus hijos Frey y Freya. También eran divinidades de los campos y de los prados, de los bosques, de la luz y de la fecundidad de la tierra. Tengo planeado hacer más videos sobre estos temas, explicando mucho mejor las dos tribus de dioses, historias y dónde vivían. En la familia de los Vanir tenían a la diosa de las volvas llamada Gullveig o Heider. Esta diosa solía visitar Asgard, y allí comentaba con Odín su irrefrenable ansia de poseer oro y la terrible avaricia que la corroía, que bien podría ser una analogía al poder. Llegó a un extremo que los Aesir la odiaron y desearon su muerte. Tanto les repugnaba el deseo de Gullveig de poseer riquezas. Todos los dioses se unieron contra ella y la mataron, incinerando su cuerpo en una pira levantada en Gladsheim, pero esta poderosa diosa resucitó.
y cada vez que volvía a levantarse, los dioses volvían a quemarla hasta que, cansados ya y viendo que su destrucción era imposible, le cambiaron el nombre por Heider, cuando renació por tercera vez y la dejaron vivir, desterrándola. Cuando esta noticia llegó a Vanheim, todos los Vanir se mostraron furiosos por la poca consideración que se tuvo con su pariente Gulveig, de modo que declararon la guerra a los Aesir. Esta guerra se extendió por un largo periodo de tiempo. Nunca un bando estaba más adelantado que otro y parecía que no iba a tener fin, pues los Aesir eran diestros en el manejo de las armas y la lucha, pero los Vanir conocían la magia. Finalmente, la familia de los dioses decidieron una tregua que pusiera paz entre ambos. Para asegurar el cumplimiento de este tratado se intercambiaron rehenes entre ellos. Los Aesir ofrecieron al hermano de Odín, Vili, y al sabio dios Mimir. Los Vanir, en cambio, debían dejar a cargo de los Aesir al dios Niord y a sus mellizos Frey y Freya. Por último, sellaron estas decisiones escupiendo todos en un cubo como signo de amistad. Esta saliva se mezcló con hidromiel y de ella surgió Kvasir, el dios de la sabiduría y los consejos, mitad Aesir y mitad Vanir, que conocía la respuesta a todo. En otro momento hablaré más sobre Heider y su origen como la diosa de las brujas. Espero que esta información sea útil. No olvides compartir con quien creas que lo necesite. Si tienes alguna duda, puedes contactarme en las redes que dejaré abajo.